Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como cada martes, aquí estamos presentes con este su programa, Equilibradamente Cristiano. Bendecimos de manera especial a la zona de Bávaro, de Punta Cana, de Verón, todo este sector de la parte este del país, y a la República Dominicana y las naciones en general. Bendecimos su familia, su casa, su hogar, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted va en el tránsito conduciendo, Dios está con usted. Como de costumbre, quien le habla, su hermano pastor Johnny Jiménez. También con nosotros el pastor Darwin. Hoy no estará por razones ajenas a su voluntad, compromisos familiares. Pero dice la palabra del Señor que el que es nacido del Espíritu es. Este es un hombre espiritual y yo sé que espiritualmente Él está con nosotros. Él está en oración, clamando por este programa para que usted que me escucha sea bendecido en el nombre de Jesús. Traemos un tema en el día de hoy, un tema muy especial. Le prometí la semana pasada que hoy íbamos a hablar de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios. Estaremos tratando los atributos de Dios. Y como tema del día de hoy, a estos atributos lo vamos a estar desarrollando con un tema que le va a marcar su vida. Yo sé que sí. Y es que vamos a hablar de la bendición. El Señor me ha dado una palabra y me ha dicho que hable de esta palabra, y es: la bendición me persigue. Vamos a leer la palabra en el libro de los Salmos 23. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Repetimos Salmos 23 en el versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dígale al que está a su lado: la bendición me persigue. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos sigue a donde quiera que nosotros vamos, porque Dios está con nosotros. En el día de hoy, como le había comentado en la semana pasada, estaremos hablando de lo que es la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Vamos a poner este tema porque Dios me habló y me dijo: dile a la gente que la bendición lo persigue. Solamente que hay algunos de nosotros que por error no aprovechamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y decidimos hacer algo diferente. Y vamos a hablar de un hombre llamado Jonás, que siempre Dios le persiguió y la bendición de Dios estuvo con él, pero él decidió ir a donde Dios no le había enviado. Y muchas veces usted está en el lugar equivocado, sale de una familia humilde, pero son personas bien trabajadores, honestos, y de un momento al otro hay un muchacho que se pierde y usted lo ve en la calle fumando ahora una cuestión que le llaman vape o juca, y se fuman esta cuestión. Y cada vez que tú miras a un joven de 18 a 35,
muchacho jovencito tosiendo, que cuando tosen tú dices, no, se perdió, se no vive aquí en la tierra ya. Yo quiero que ustedes sepan que no estamos en contra de que vivan la juventud. No es que se salvan ni que se pierden con eso. No le estamos hablando de religiosidad. Lo que hemos visto en la sociedad es que hay un llamado de parte de Dios, un propósito con ustedes de parte de Dios, y que la juventud está rechazando la voluntad de Dios en sus vidas y están usando sustancias prohibidas que no le hacen bien a su cuerpo, que no le hacen bien a su hogar, que dividen familia y que incluso su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, están destruyéndolo. Queremos hacerle un llamado y decirle que Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios omnipresente. Él todo lo sabe. Él está en todos los lugares. Y ahí donde usted está, Dios está con usted. Dios está presente. Y Dios además es un Dios omnipotente. Quiero hacer énfasis en esta palabra de omnipotente, porque Dios tiene el poder de poder ayudarnos a nosotros, no importando cuál sea la dificultad. Él es un hombre. Dios en la vida de un hombre tiene que ser el principio y tiene que ser el fin, porque la palabra dice que Él es el alfa y Él es la omega, y Él es el principio y Él es el fin. Todo empieza en Dios y todo termina con Dios. Las bendiciones de Dios son las que no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios son las que vienen a restaurar hogares, a transformar familia, a sacar personas de los vicios de la calle y hacer lo que se han nombrado como hombres y mujeres de Dios, con ministerio, hombres que antes nadie le prestaba atención, mujeres que antes nadie le prestaba atención, que eran rechazados en los lugares a donde se acercaban. Hoy Dios le ha transformado, hoy Dios le ha cambiado el nombre y hoy Dios lo comienza a preparar y muchos ya han sido comenzados a ser exhibidos. En el nombre de Cristo Jesús queremos predicar de un Dios que es omnipotente. La palabra omnipotente proviene del latín. Esta palabra omni significa todo y potens significa potencia, y cuando tomamos el prefijo y lo juntamos, esta palabra omnipotente significa que nosotros le servimos a un Dios que tiene un poder ilimitado, a un Dios que no tiene barrera, a un Dios que no tiene frontera, a un Dios que no tiene límites, a un Dios que no le importa cuál sea el problema que usted tenga. Él tiene la facultad para cambiar ese problema, para sanarlo, para sacarlo del lodo cenagoso y ponerlo sobre tierra firme. Si hay alguien que está ahí al lado con usted, comuníquele que Dios le está hablando y le está diciendo: la bendición me persigue. La Biblia relata que en aquellos días hubo un hombre llamado Jonás. A Jonás Dios le envió a hacer una misión a Nínive. Dice la palabra del Señor que él tenía que ir a predicarle a la ciudad de Nínive, aquel país, aquel pueblo. Pero él, en vez de ir a Nínive, decidió caminar hacia Tarsis. Dios estaba presente ahí. Dios podía verlo porque Dios es un Dios omnipresente. Dios podía estar con él porque Dios es un Dios omnisciente. Dios tenía el poder de poder sanar a Nínive, pero Jonás había visto cómo trataban a la gente, a los profetas que eran enviados a aquel lugar de Nínive. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, como es un Dios omnipresente, Él está en todos los lugares. Y usted se pregunta: ¿y Dios está donde hay pobreza? Sí, Dios está ahí. Y Dios está a donde la gente está mendigando. Dios está ahí. Dios siempre está, incluso a donde hay una gente que es idólatra. Ahí está Dios también. La palabra del Señor dice que cuando el sol sale, sale para todos. O sea, el brujo que vive al lado de su casa, el sol que sale para usted también sale para él. Sí, el hechicero que vive al frente de su casa, el sol también sale para él. Llueve para él también, como también llueve para usted.
que yo quiero que entendamos que Dios es un Dios misericordioso y que Él vino a buscar a los que estaban perdidos. A los que están perdidos son a quienes Dios vino a buscar. Oh, gloria al Señor. La palabra dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y en el mar allí el furor del viento subía más. Y aquella gente creyeron que iban a perecer, pero ellos no iban a perecer porque ellos comenzaron a quitar los enseres de su barco y procuraron ver qué era lo que le estaba impidiendo a ellos poder sobrevivir allí en aquella barca. Hay gente que están perdidos en las deudas, pero no han elaborado un plan ni han clamado al Dios de Israel para que ellos puedan encontrar la salida a su problema, sino que se han apegado a sabiduría de hombre. Y hay problemas en la vida de nosotros que para que sean resueltos, para que nosotros podamos salir a camino, tenemos que hacerlo a través de Dios, de Cristo, ponernos en las manos de Jesús y decirle, mira, ya yo he tocado fondo, yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y no he podido encontrar la forma de salir de este problema. Entonces le entregamos ese problema a Dios y Él se encargará de nosotros. La palabra del Señor relata en este libro de Jonás que cuando ellos estaban perdidos en el mar y comenzaban a naufragar y aquel barco comenzaba a ser sacudido por los vientos, comenzaron a tirar las cosas que habían en el barco, a quitar los enseres, lo que le podía a ellos causar que el barco se hundiera. Pero sin embargo, cuando hicieron todo lo que humanamente le era posible hacer a ellos, entonces ellos reflexionaron y pensaron, ¿qué vamos a hacer? Y la Biblia dice que ellos echaron en suerte para saber de dónde provenía aquel problema y por qué se había levantado aquella tempestad. Lo que Dios le está diciendo a alguien es que Él está contigo, que la bendición te persigue, pero tú tienes que identificar de dónde viene tu bendición. Tú tienes que identificar que todo lo bueno, que todo lo que no añade tristeza, viene de parte de Dios. Y que para que tú puedas vivir en plena bendición, tienes que clamar a Dios, tienes que acercarte a Dios, tienes que procurar buscar del Cristo que cambia, del Dios que es un Dios omnisciente, que conoce todo, del Dios que es un Dios omnipotente, que tiene un poder ilimitado. Basta con que tú mires la majestuosidad de la tierra. Dice la palabra del Señor que aún los cielos dan testimonio de la gloria de Dios. Como tú sabes que Dios es un Dios omnipotente, como tú sabes que Dios es un Dios que tiene poder limitado. Cuando entra Génesis y comenzamos a leer desde el principio y miramos que todo estaba desordenado, que la tierra estaba vacía, que habían tinieblas sobre la faz del abismo y que sobre la faz de las aguas, dice la palabra del Señor, que estaba allí el Espíritu Santo de Dios y que se movía, y un Dios que con solo una palabra dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces dice la Biblia que Él separó las tinieblas de la luz y fueron la tarde y la mañana un día. Y cuando comenzamos a mirar lo que Dios hizo, las estrellas, el mar, las hierbas, las flores, las bestias del campo, los monstruos marinos, la galaxia, el universo, tenemos que entender que estamos ante un Dios todopoderoso. Antes de yo ser cristiano, yo venía de la iglesia católica y éramos idólatras. Y cuando me hablaban de un Dios, como nosotros veíamos un cuadro donde ponían un señor con una barba larga y nos decían que ese era el
el poder de Dios. Yo me imaginaba un Dios así cuando leía Isaías, que decía que estaba allí en su trono y que habían unos querubines que con 2 alas volaban, que con 2 alas se cubrían su rostro y que con 2 alas se cubrían los pies. Yo me imaginaba que aquel Dios era un Dios así, con una barba grande, y después pude entender que era un Dios muy pequeño, lo que yo estaba imaginando. Si nosotros pudiéramos entrar en una dimensión donde podamos entender que nosotros incluso no somos capaces de saber de qué tan gran magnitud es Dios, porque si los cielos, si la tierra la hizo Dios, si el sol, que si se acerca solo un poquito el sol a la tierra puede quemar el planeta Tierra, imagínense quién hizo el sol. El que hizo el sol fue Dios, y él no se quemó cuando lo hizo. ¿En qué dimensión vive nuestro Padre? ¿Qué tanto poder tiene Dios? Si Dios tiene un poder que nos puede a nosotros transformar la vida de un momento al otro. Él tiene un poder tan ilimitado que cuando Jesús vino aquí en la tierra, rompió todas las leyes físicas y caminó encima del agua. Cosa que hasta el momento no hay nadie que lo haya podido hacer. Dios tiene un poder tan ilimitado que Él puede resucitar a los muertos. No hay ninguna enfermedad, no hay nada que te esté afectando a ti que Dios no tenga el poder de poder transformar eso. La Biblia relata que aquellos hombres que iban con Jonás en ese barco investigaron a ver qué era lo que le estaba aconteciendo a ellos, porque iban a la deriva y vientos contrarios se levantaban contra aquel barco, y como humanos comenzaron a tomar todos los enseres que iban dentro de aquel barco para que se solucionase aquella situación, pero no cesaban los vientos. Cada vez los vientos eran mayores. Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: mira, la bendición te persigue. El mensaje de este día, usted que me está escuchando, es: la bendición te persigue. Dios quiere que tú seas bendecido, pero tenemos que entender que como aquella gente que iban en aquel barco con Jonás y entendieron que ellos como humanos no podían detener los vientos, entonces en suerte decidieron ver de dónde provenía aquella tempestad, por qué el mar se había levantado contra ellos. Y cuando descubrieron que era Jonás, ellos tomaron una decisión, y la decisión que tomaron fue tener que echar a Jonás al mar. Pero la palabra de Dios dice que cuando ellos lo tiraron, ya Dios tenía un gran pez preparado para que entrara Jonás dentro del vientre de aquel pez, porque la bendición aún ahí en desobediencia perseguía a Jonás. Hay muchos amigos míos que yo le he dicho: tú puedes ser cristiano, tú puedes venir al evangelio, y me dicen: es que yo tengo que dejar eso, dejar aquello, dejar lo otro, tengo que hacer tal cosa. Vengan a mí, dice la palabra del Señor, todo lo que estén turbado, todo lo que estén cansados, que yo los haré descansar. No hay que esperar a dejar nada, hay que llegar a Cristo, porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza, y Dios está esperando que tú tomes la decisión. Pero la palabra del Señor dice que aunque esté en desobediencia como estuvo Jonás, ahí Dios está contigo. Ya Dios tenía previsto que Jonás tenía que llegar a Nínive y no a Tarsis, porque tú no naciste para ser un borrachón, tú no naciste para consumir sustancias prohibidas, tú naciste para ser un profeta, una profeta del Señor, un príncipe del Señor, un embajador de Dios. La palabra del Señor dice que los cristianos somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, y Cristo te está esperando. Ya Él tiene para ti todo preparado, como lo tenía para Jonás. Cuando Jonás decidió que lo
echasen al mar para morir, ahí Cristo dice la palabra del Señor que ya tenía un pez con un vientre preparado para que Jonás entrara dentro de aquel lugar, y allí se consuman la omnipresencia de Dios, la omnisciencia porque ya lo sabía, y la omnipotencia porque tenía el poder de poder sacar a Jonás de aquel vientre. Cuando Jonás oró y clamó al Señor, aún desde allí, desde el vientre de aquel pez, Dios lo escuchó. Yo sé que tú que me estás escuchando y dices, a mí Él no me va a escuchar porque yo tengo mucha deuda, a mí no me va a escuchar porque es que yo estoy muy perdido en los vicios. Déjame decirte algo, aún con que tú me digas, a mí no, porque yo lo que tengo es el matrimonio roto, y Dios, sí, Él puede con eso, sí, Él puede con los vicios, sí, Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede restaurar tu familia, Él puede sanar tu cuerpo, no importa de cuál enfermedad estés padeciendo, esa tristeza, esa amargura que hay en tu corazón, Él puede sanarla. Dios es un Dios que tiene un poder ilimitado, y déjame decirte algo, toda la anatomía humana Dios la conoce, porque la Biblia dice que Él fue quien creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida, y Él no te hizo para que tú vivas en tristeza, ni en penumbra, ni en dolor, ni en amargura. Dios te hizo para que tú vivas en deleite y disfrute de todo lo que Él puso aquí en esta tierra para el deleite de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, entiende que tú eres alguien a quien la bendición lo persigue, que ya Dios tiene todos los escenarios preparados para ti, para que tú le puedas servir en espíritu y en verdad, porque Él anda buscando gente que le adoren, gente que le amen, y no importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si eres grande, si eres pequeño, Dios no tiene acepción de personas para que vivan en su reino y para que disfruten de los placeres que otorga el reino de Dios. Dios anda buscando personas decididas a caminar y a recibir lo que Él tiene para dar, lo que no añade tristeza, lo que no trae penumbra, lo que no trae amargura. Un Cristo que transforma tu lamento en baile, un Cristo que te recibe no importando la situación en la que tú te encuentres. Ahí Él está para subsanar, para limpiar, para transformarte, para levantarte, para cambiar tu lamento en baile, para darte gozo, para poner en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo te estoy hablando de un Cristo que vino a salvarnos, a transformar esta humanidad, y que nadie hizo lo que Él logró hacer cuando estuvo en esta tierra. Él resucitó después de 3 días y lo hizo para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. La palabra del Señor dice en el libro de en Juan 11:25, que el que cree en mí, dice el Señor, Juan 11:25, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que te esté pasando ni la situación que estés viviendo, estamos hablando hoy de un Dios y de los atributos de ese Dios. Estamos hablando de la omnisciencia, que es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que conoce tu sentir. La palabra dice, Salmos 39, que Él conoce tu sentar y tu despertar, que Él conoce aún de lejos tu voz, Él conoce tus pensamientos. Él es un Dios que siempre ha estado contigo, aún desde antes de tu nacimiento. Ya Él te conocía. Él le dijo al profeta, mira, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que naciese, ya yo te conocía a ti y te había dado por profeta a las naciones. Ya Dios conoce tu situación, porque Él es un Dios omnisciente, Él es un Dios omnipresente. Él está en ese lugar a donde tú te imaginas que Él no está. Aunque Él no se haya manifestado, Él está ahí. Mucha gente piensa que Dios no está. Una cosa es que Él no se manifieste y otra cosa es pensar en que Él no está. Nicodemos le preguntó a Jesús, ¿y cómo es eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y a dónde va? Es como el viento. Donde quiera que hay viento, donde quiera que hay
hay oxígeno, ahí está Dios. El viento tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero tú sabes que existe porque tú respiras. Y nosotros, mientras podamos respirar, tenemos que entender que ahí está Dios con nosotros. Y cuando Él se va a manifestar en el tiempo en que tú entiendas y haga como hicieron la gente que llevaban a Jonás a bordo de aquel barco, que solamente se habla mucho de Jonás y no se habla de ellos. Cuando ellos entendieron que había algo que estaba impidiendo su bendición, ellos procuraron ver qué era ese algo. Y cuando entendieron que el hombre de la banca de número tiene una jipeta nueva y tiene un carro nuevo, y el hombre manda a sus hijos de viaje, ellos andan de vacaciones, tienen los mejores tenis, los mejores carros, y tú que vas a jugar número todos los días no tienes ni un peso. Y ellos entendieron que el problema que había encima de aquel barco era Jonás. ¿Cómo ellos resolvieron aquel problema? Decidieron ir al pasito saliendo de los enseres. Yo dice que la palabra que ellos comenzaron a tirar cosas del barco, pero la tempestad no mejoraba. Entonces tú tienes que comenzar empezando por la banca de números. Y bueno, vamos a jugar 0 número. Y cuando tú entiendas que te va mejor, entonces tú vas a decir, y ahora vamos a dejar de ir tanto a los bares y empezar por ahí para que tu vida comience a cambiar. A ti que me estás escuchando, yo te estoy hablando y te estoy diciendo que la bendición te persigue. Ahí donde hemos leído la palabra del Señor en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. Haga esa palabra suya, el bien y la misericordia de Dios. Ahí donde usted me está escuchando, estará con usted todos los días de su vida, y hay una bendición que a usted le persigue. Pero yo quiero que usted entienda que usted tiene que arrebatar esa bendición, que usted tiene que tomar decisiones positivas para que esa bendición se haga suya. Porque si usted solamente escucha hablar a los cristianos cada semana, Él ministra mi vida y Dios me habla a través de Él, muy bien, chévere, nosotros nos gozamos en eso, pero queremos que usted tome una decisión, porque quien va a cambiar su lamento en baile se llama Cristo, quien lo va a sacar a usted del lodo cenagoso para ponerlo sobre la roca firme, para limpiarle, para transformarle, para que usted viva en plenitud de gozo, se llama Jesús. Y ese Jesús hay que tomar una decisión y recibirle. Y usted que es cristiano, porque también le vamos a hablar a nuestro pueblo, si hay algo que le impide a usted vivir en plena comunión con Dios y que la manifestación de Dios sea permanentemente en su vida, que usted no sienta a Dios solamente cuando va a la iglesia, sino que por las madrugadas cuando ore, allí esté Él manifestándose, porque una cosa es que Dios esté con usted y otra cosa es que se manifieste. Cuando Dios comienza a manifestarse en una familia, entonces Dios habla, y cuando Dios habla, nosotros podemos tomar decisiones acertadas. La palabra habla de un hombre llamado Cornelio, que él hacía ofrendas al Señor y diezmos, y en un momento determinado el ángel de Jehová se presenta resplandeciente delante de él y le habla, y a través de esa palabra fueron él salvo, él y su casa, pero él estaba íntegro delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que procurar ver cualquier cosa que nos esté apartando de que Dios se manifieste a través de nosotros, orar y pedirle al Señor en intimidad que nos dé la fuerza, porque yo le estoy hablando a alguien de parte de Dios, y Dios me ha dicho, dile a mi pueblo que la bendición lo persigue, que la bendición lo persigue, que el bien y la misericordia, como dice la palabra del Señor, que no miente en el Salmo 23, le perseguirán todos los días de su vida. ¿Qué tenemos que procurar? Ver y entrar en el propósito de Dios, porque Jonás, sabiendo que le servía a un Dios omnisciente, que sabía lo que él hacía, y que ya desde antes de que él saliera a Nínive, donde le había enviado, y él se fue a Tarsis, antes de que él saliera, ya Dios sabía que él había tomado un camino equivocado, porque Dios es un Dios omnisciente. Aún en el barco Dios estuvo allí presente, y algunas veces nosotros creemos que aquellas tempestades que se levantan en contra nuestra vienen de parte del enemigo, vienen de parte de un demonio, vienen de parte de Satanás, y estamos algunas veces reprendiendo a Dios, porque ¿quién usted cree que permitió que se levantara aquella tempestad en el barco donde iba Jonás?
Esa tempestad se levantó porque Dios permitió que se levantase, porque Jonás no quería entrar dentro del propósito de lo que Dios le había enviado a hacer. Hay muchos de nosotros que sabemos qué quiere Dios para con nuestras vidas, pero que tardamos en obedecer la voluntad de Dios y siempre tenemos un obstáculo para poder empezar. Supuestamente siempre nos hace falta a alguien o algo que nos ayude. Dios le está hablando a un profeta del Señor, a una profeta, y le está diciendo: da la palabra, camina, rompe las fronteras que tenga que romper, haz lo que debas de hacer, pero camina, porque tú sabes que los atributos que tiene Dios son atributos que ni siquiera Él mismo puede romper. Cuando hablamos de un Dios omnisciente, le estamos diciendo a una población: tú le sirves a un Dios que conoce todo. Cuando hablamos de un Dios omnipresente, le estamos diciendo a una población: tú le sirve a un Dios que está presente en cada lugar y que Él te conoce y Él sabe lo que está pasando. Estamos hablándole a alguien que tiene que entender que le sirve a un Dios omnipotente. ¿Qué significa eso? Que es un Dios que tiene un poder ilimitado. Los muertos Él los resucita, los enfermos Él los sana, las deudas Él las paga, los matrimonios Él los restaura, el corazón roto Él lo pone nuevo. Él te pone un corazón nuevo si es necesario, para que tú sea alguien que te pueda gozar delante de su presencia. Solamente tiene que hacer lo que hicieron aquellas personas que iban en el barco con Jonás. Ellos no sabían quién era Jonás, pero en un momento le preguntaron: ¿de dónde tú vienes? ¿De qué ciudad y a qué Dios tú le sirves? Y Jonás reconoció y dijo: yo soy hebreo y yo le sirvo al Dios de Israel y le temo a ese Dios. Entonces, cuando Jonás dijo aquello, ya Dios tenía preparado el vientre de aquel pez para que Jonás entrase allí cuando lo tiraran del barco y aquellas personas restablecieran la paz. Aquella tempestad menguó, dice la palabra, pero Jonás, aunque dentro del vientre de un pez, tuvo que durar 3 días, dice la palabra, y 3 noches, pero hubo un despertar para él. Así Cristo también duró 3 días, pero al tercer día dicen que resucitó, y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, porque a Él todo poder le fue dado. Dice que debajo de la tierra, en la tierra y en los cielos, y Él está hoy sentado a la diestra del Padre, y ya Él caminó aquí con nosotros y conoce cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades. Él padeció lo mismo que tú estás padeciendo. De Él hablaron mal, de Él le tomaron y le pusieron una corona de espinas, le dieron a tomar vinagre, cargó con una cruz pesada. Él sufrió 39 latigazos, Él fue escupido en la cara. Ese Cristo del que te estamos hablando es un Cristo que sufrió más que lo que tú has sufrido. Él nos enseñó a nosotros que no le tengamos miedo a lo que ocurre en esta tierra, que simplemente tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios y buscando el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas le serán añadidas. En una ocasión llegaron y le dijeron: Jesús, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Él se quedó mirando a la multitud y le dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir esa bendición que nos persigue? Como dice Salmo 23:6, el bien y la misericordia nos perseguirá todos los días de nuestra vida. Para nosotros seguir esa bendición, para nosotros caminar en esa bendición, para encontrar nuestro propósito, tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Y cuando Dios diga: tú vas para Nínive, no trate de irte a Tarsis, camina hacia Nínive, porque cuando encuentres el propósito de Dios en tu vida, entonces tendrás regocijo, entonces tendrá paz, entonces entenderá para qué has venido a esta tierra. Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: ahí donde tú estás, tienes que entender que la bendición de Dios te persigue, que Dios está contigo. En el nombre poderoso de Jesús, quiero decirle a alguien en esta hora: Dios
Dios tiene las soluciones a todas las dificultades que tú tienes. La palabra del Señor dice que cuando Jonás salió del vientre de aquel pez, él llegó a un pueblo ninivense, a una ciudad donde habían gentes perversa. Allí el profeta que era enviado, esta gente dicen que los maltrataban, que incluso la piel le quitaban. Pero ahí tenemos que ver que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos los lugares, porque el pueblo de Israel pensaba que Dios era solamente el Dios de Israel. Pero cuando ellos vieron que Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive, que se portaba de una forma tan incomprendible para aquella época y todavía ahora en la actualidad, imagínense quitarle la piel a una gente que vaya a llevar una palabra de Dios a un lugar. Eran terribles, aquel pueblo era un pueblo perverso, pero hubo un hombre que fue a hablar de parte de Dios, y lo que hace diferencia entre una palabra y otra es quién te mande a dar esa palabra. Yo estoy diciéndote que la bendición te persigue porque Dios me mostró esa palabra y me dio orden de decirle al pueblo de Bávaro, de Punta Cana, República Dominicana, y a las naciones. Dios me dice: dile a mi pueblo que la bendición lo persigue, que lean el Salmo 23 donde dice: el bien y la misericordia estará con ustedes todos los días de su vida. Lo único que tenemos que hacer es entrar en el plan y en el propósito de Dios para que nosotros podamos alcanzar aquella bendición. Oh, gloria al Señor. Oh, Cristo amado. La palabra dice que cuando ellos fueron allí, aquel pueblo era un pueblo rebelde, pero cuando escucharon la palabra que salió de la boca de Jonás, aún el rey decidió que aquello tenía que cambiar. Y todo comenzó a cambiar para aquel pueblo, porque entraron en silicio. Y hasta las bestias, las ovejas, comenzaron a hacer ayuno. Todo el mundo estaba esperando de que Dios iba a acabar en 40 días con aquel pueblo. Todo el mundo está esperando ver tu último suspiro, porque han dicho: ya de esta ella no sale más, de esta él se muere. Te han dado días, te han dado meses, otros te han dado años para verte perecer, porque creen que no podrá sobrevivir a lo que se aproxima, a lo que tienes contigo, y cada día tú crees que está pasando a peor. Pero déjame decirte algo: yo he venido de parte de Dios a decirte: la bendición te persigue. Solamente procura buscar la voluntad de Dios para que Dios obre en tu vida, porque Él está ahí contigo, aunque tú no lo puedas ver. Él está ahí porque Él es un Dios omnipresente. Él está en todos los lugares, porque un atributo de Él es que Él es omnisciente y Él todo lo sabe. Él conoce tu corazón, Él conoce tu problema, Él conoce tus vicisitudes, Él sabe de la amargura que hay dentro de ti, Él sabe del desaliento, Él sabe de las lágrimas cuando llega a la casa y comienza a sacar cuenta, y humanamente mira que no tienes cómo poder saldar esas deudas. Humanamente tú dices: yo no tengo fuerza para poder dejar el vicio en el que estoy sumergido. Y Dios te está ministrando a tu corazón en esta hora. El Espíritu Santo de Dios te está hablando y está obrando en ti. Si tienes que llorar, llora. Recibe palabra de parte del Señor. Salmos 23:6 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bendición de Cristo te persigue y está clamando a toda voz que le busque, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La samaritana le dijo a Jesús: ¿a dónde hay que adorar? Nosotros decimos que es aquí en Samaria, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Cristo le dijo: no importa el lugar, no importa en el vicio en que esté, no importa las deudas que tenga, no importa la enfermedad que tenga. Él ha venido a cambiar tu lamento en baile. Él ha venido a devolverte el gozo. Él ha venido a darte de esa agua que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento y que salta para vida eterna. Deja todo
todo lo que tenga que dejar y camina hacia el propósito de Dios y créele a Dios y da la palabra, porque al final Jonás tuvo que ir a Nínive a dar aquella palabra, y aquella palabra surgió efecto porque aquella palabra venía de parte de Dios. A alguien Dios le está hablando hoy y le está diciendo: mira, la bendición te persigue, haz la tuya, no importa ahí donde tú te encuentres, que tú estés haciendo, levanta tu mano derecha y dile: Cristo, he aquí, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo estoy dispuesto a recibir esa bendición de la cual me habla el pastor Johnny Jiménez a esta hora. Si levanta tu mano derecha y está dispuesto a recibir esa bendición, ahí donde tú estás, dile: Señor, obra en mi vida, quita de mí lo que no te agrada, muéstrame como tú eres un Dios omnisciente las cosas para las que yo vine a esta tierra en la cual yo debo de caminar. Muéstrame el propósito, que Dios está contigo y la bendición de Dios te persigue. La majestuosidad de Dios se entrona ahora en los que escuchan esta palabra, y el Espíritu Santo va a tocarte, no importa a donde tú estés en este momento. La bendición de Dios te persigue. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de los que escuchan esta su emisora, al 98.3. Como cada martes, su hermano y amigo Johnny Jiménez. Estamos hablando en esta ocasión de lo que son los atributos de Dios. Venimos desde la semana pasada expresando y compartiendo lo que son los atributos de nuestro Dios. Hoy hablamos de la que es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Señor. Decimos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que conoce tu partes más íntima, tu pensamiento más escondido. La palabra dice en el Salmo 139 que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar, que desde lejos Él conoce nuestro pensamiento, y es un Dios que está presente en todo lugar. Tomamos como cita bíblica de referencia el Salmo 23 en su versículo 6, porque dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y estamos hablando de que Dios trae hoy una bendición y que esa bendición te persigue. Este es el mensaje de parte de Dios. Queremos orar por esta comunidad de Bávaro, de Punta Cana. Queremos que por favor marquen nuestro número telefónico. Queremos orar por alguien. Dios está permitiendo que estemos aquí en esta hora, y es porque Él quiere que esa bendición que te persigue tú la puedas recibir. La palabra del Señor habla de un hombre llamado Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive, pero él decidió ir a Tarsis. Aún así él creía ya que todo estaba perdido para él, pero Dios tenía el vientre de un pez preparado para que cuando lo tiraran al agua, entonces el pez, después de 3 días y de 3 noches, lo llevara hacia su propósito. Pueden por favor hacer su llamada al 809-455-2020. Repito, número de teléfono 809-455-2020. Y continuamos con el tema. Y llegando Jonás a Nínive ya, Jonás pensó que a lo mejor en aquel pueblo él podía hasta perder la vida, pero muchos teólogos dicen que él no quería llegar hasta allí porque él conocía que Dios era un Dios compasivo, y que después de que esa gente había hecho tanta maldad, a lo mejor Dios le perdonara. Y si usted me está escuchando en esta hora, yo quiero que usted entienda que el pueblo de Nínive era perverso, y Dios vino a buscar no a los que están sanos, sino en los que en algún momento de su vida entendieron que Dios no era prioridad y que podían hacer cosas diferentes. Y como la mayoría de las personas que son inconversos dicen, los que todavía no han venido a Cristo, yo estoy planificando algo para recibir a Cristo más tarde. Y yo le digo al que me está escuchando, no sabemos si ese más tarde va a llegar. Uno
no conoce qué edad de vida uno va a durar. La Biblia habla de un señor que decidió poner su granero más amplio porque él entendió que como él tenía muchos bienes, él haciendo un granero más grande guardaba todo allí, y él dijo: alma mía, come y bebe y regocíjate, porque todos sus planes estaban listos. A lo mejor usted cree que porque tiene dinero y vive cómodo y Punta Cana y el sueño de que se realizó o se va a realizar, y que no tiene tiempo para la iglesia, porque tengo un amigo mío, me dijo, no tiene mucho tiempo para ir a la iglesia porque cuando él se ponga viejo, ¿quién va a ayudarle a él y a su familia? Y nosotros meditábamos y pensábamos en ese muchacho, y uno se dice, ¿y sabemos si él va a llegar a viejo o no? Repetimos, el número de teléfono es el 809-455-2020. Llame, por favor, queremos orar por usted y queremos que usted reciba esta palabra que viene de parte de Dios. Este es su programa Equilibradamente Cristiano. Estamos por aquí todos los martes de 7 a 8 de la noche. Quien les habla, el pastor Johnny Jiménez. Siempre estamos con Darwin Cepeda. En esta ocasión él no pudo estar con nosotros por razones ajenas a su voluntad. Tiene algunos compromisos familiares, y estamos aquí trayéndole una palabra de parte del Señor. Y en esta semana compartimos, como le había dicho antes, los atributos de Dios. Hablamos de la omnisciencia y queremos que usted sepa que Dios es un Dios que está en todos los lugares porque es un Dios omnipresente, pero que Dios lo conoce todo porque es un Dios omnisciente, y que Dios tiene un poder ilimitado porque es un Dios omnipotente. Que omni significa todo y potens significa potencia. Es una palabra que proviene del latín, y la Biblia nos habla de que Dios es un Dios todopoderoso, de que Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene espacio para poder entrar, por ejemplo, en la tierra, porque si la presencia de Dios llega a la tierra, imagínense que si el sol se acerca, lo que le puede pasar a la tierra, ya ustedes pueden pensar Dios. Pero Dios es un Dios tan poderoso que entonces Él está dentro de nuestro corazón. Fíjese a ver, Él está en el aire, dice la palabra del Señor. Dice que aún los cielos dan testimonio de su gloria. Ahí donde usted está, en el lugar donde usted se encuentra, Dios está con usted. Repito el número de teléfono para la audiencia que se vayan preparando, que vamos a orar por ustedes. Por favor, llamen al 809-455-2020. Oh, gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Jonás: y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitad, diciendo: levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y pregona la palabra, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partiría a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero él no sabía una cosa, y es que Dios es un Dios omnipresente que está en todos los lugares, y no importara a dónde él corriera, allí iba a estar Dios. Quizás usted cree que en el lugar donde usted se encuentra, Dios no está con usted, pero déjeme decirle algo: Dios está con usted y le está trayendo una palabra, y le está diciendo en el Salmo 23:6 que Él es un Dios que su bien y su misericordia siempre van a estar contigo. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar entonces los enseres que habían en aquella nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron todo y cada uno de ellos, los compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa y quién nos ha venido y por quién nos ha venido este mal. Dice la palabra del Señor que echaron suerte, y cuando la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de dónde es tu pueblo? Y Jonás le respondió y le dijo: yo soy hebreo y temo al Dios de Israel, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron, dicen, de sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho eso? Dice la palabra del Señor: porque ellos habían preguntado a Jonás siempre antes de que él subiera, y ya Jonás le había dicho que él le servía a aquel Dios. La palabra del Señor dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no lo pudieron lograr. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y decidieron echar a Jonás en el vientre de aquel pez. Solo echó Dios en el vientre. Ellos creyeron que lo iban a echar al mar, pero ya Dios tenía el vientre de aquel pez preparado. La palabra del Señor dice que cuando Jonás entra y dice que Nínive en 40 días iba a ser destruida, todos comenzaron a orar en aquella ciudad, contrario a lo que Jonás y todos pensaban. El pueblo de Nínive, al recibir una palabra de parte de Dios, se estremecieron y comenzaron a clamar al Señor. Y dicen que hasta las ovejas, los animales, todos los niños, hombres, hasta el rey se vistió de cilicio y comenzó a clamar a Dios. Y aquel pueblo fue librado por el poder de Dios. Yo quiero que alguien que esté escuchando esta palabra entienda que aún estás a tiempo. Aunque no haya caminado de manera correcta y haya obviado la voluntad de Dios para caminar en la tierra y te hayas apartado del redil, Dios aún sigue siendo Dios. Dios está contigo. Él está en el mismo lugar donde tú lo has dejado y te está esperando, porque Él te dice en el Salmos 23, versículo 6, el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Vamos a orar por la región de Bávaro, de Punta Cana, ahí donde usted está. Si puede, cierre los ojos, si no va conduciendo, para que ore con nosotros. Y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que la bendición que no añade tristeza sea sobre cada uno de los que escuchan esta emisora a esta hora. Vamos a clamar al Dios de Israel y vamos a pedirle en el nombre de Jesús que ahí donde Él está, Él se manifieste en tu vida y que Él traiga a tu entendimiento que solo Él, siendo un Dios omnisciente, un Dios omnipresente que está ahí contigo siempre presente, un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios omnipotente que tiene el poder para cambiarlo todo, que ahí donde tú estás, Él ministre a tu corazón, Él ministre a tu vida. Y como dice su palabra, porque me ungió Jehová, he venido a vendar a los quebrantados de corazón. Hemos venido a libertar al cautivo. Hemos venido a darle libertad a los que están en cárceles espirituales. Hemos venido a decirle a los que están en cárceles que son libres, a los que están enfermos que son sanos, a los que están en tristeza, en amargura, en llanto, en dolor, que su corazón hoy va a ser liberado, que Dios entra a su vida y le sana, y que podrán dar testimonio de lo que Dios hace en este día a través de su cuerpo, a través de su mente, a través de su alma, cómo Dios le va a transformar, cómo Dios le va a sanar. Dios le está hablando a alguien en esta hora que tiene que entender que la misma bendición del Señor le persigue, que Salmos 23 en su versículo 6 dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La palabra del Señor dice que aquella ciudad, Nínive, fue sana y fue libre de toda opresión, y que Dios obró a través de Jonás en aquella ciudad. Así como Dios obró en aquella ciudad a través de Jonás, y aquel pueblo recibió la palabra y decidió cambiar de lo que estaban haciendo mal y volverse al Señor, Dios te está pidiendo en esta hora que la bendición te persigue, pero para recibir esa bendición tienes que volverte a Dios para que reciba una bendición verdadera, la cual no añade tristeza con ella. Dios te bendiga. Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti
y ponga en ti paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Finaliza su programa Equilibradamente Cristiano, una producción de los pastores Johnny Jiménez y Darwin Cepeda. Equilibradamente Cristiano. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora.